último tema es el fallo de Tribunal Agrario, pone en riesgo a más de 36,000 pequeños propietarios de Tlaxiaco. Nos lo va a presentar Ana Laura Ortiz Galindo, para quien pido un fuerte aplauso también, por favor. Hola, buenas tardes. Yo les voy a presentar una investigación periodística, ¿sí?, que la realicé en un diplomado de investigación. El tema es fallo del Tribunal Agrario pone en riesgo a más de 36,000 pequeños propietarios de Tlaxiaco. El objetivo es explicar el entorno social, jurídico, político y cultural en el que están inmersos los conflictos agrarios en el municipio de Tlaxiaco. Si ustedes recuerdan, o por lo menos nuestros padres, estaban muy preocupados precisamente por la situación que estaba por límites de tierra y por el reconocimiento de bienes comunales a la ciudad de Tlaxiaco, ¿sí? ¿Cuál es la metodología que yo utilicé? Bueno, es de Mark Lee, que es un periodista. Retomé 6 puntos. Primero, descubrir el tema, el cual se basa en un conflicto agrario. ¿Por qué? Yo inicié la investigación en el 2014. Era un tema muy latente en esta ciudad de Tlaxiaco y aún continúa, ¿sí? La hipótesis. La problemática atravesada por el municipio de Tlaxiaco es causada por intereses particulares de un grupo y por omisiones de autoridades agrarias. Esa es la hipótesis a la que yo tenía contemplado. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación se escuchaba mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque el representante de bienes comunales, intereses personales y políticos. Solicitudes. Yo, para hacer esta investigación, envié solicitudes de información a través de los sistemas electrónicos de acceso a la información pública de Oaxaca, CIAIP, a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio y en el sistema Infomex, solicitando que las actas de la sentencia de reconocimiento y titulación de bienes comunales a la ciudad de Tlaxiaco, así como los títulos de propiedad del entonces representante de bienes comunales, así como del expresidente Manuel Gómez Martínez. 4. Solicitud de expedientes a la Procuraduría Agraria. También realizó un mapeo de fuentes personales al representante de bienes comunales, al secretario de los pequeños propietarios, al notario público y al residente de la Procuraduría Agraria en Tlaxiaco. Después continué con la redacción y la confirmación de la hipótesis. Bien, como sabemos, la ciudad de Tlaxiaco enfrenta conflictos por límites de tierras con 4 municipios. ¿Cuáles son? San Miguel el Grande, San Mateo Peñasco, San Juan Mixtepec y Santa Cruz Mundaco. El antecedente es que en 1959, Luis Velasco Aranda, los representantes de bienes comunales en ese entonces solicitaron ante el entonces jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización el reconocimiento del territorio. ¿Por qué? Porque Tlaxiaco no está reconocido. El territorio de Tlaxiaco no está reconocido. ¿Qué pasó? Que en 1996 el Cuerpo Consultivo Agrario de dicha instancia lo archiva en calidad de improcedente, ¿sí? Después, en el 2013, el ex representante de bienes comunales Jesús Hernández Cariño, quien estuvo más de 15 años como representante, nuevamente emite una sentencia el 10 de octubre de 2013, en el que se conoce y titula como bienes comunales a todo el territorio de Tlaxiaco, ¿sí? El cual posee una superficie de 26,000 hectáreas, 26,278 hectáreas, 37 áreas, 50 centiáreas, 84 miliáreas. Quedan excluidas únicamente 170 hectáreas, 25 áreas, 73 centiáreas, 43 miliáreas y las 3 fracciones que integran los ejidos, además de las propiedades de los que emitieron amparos indirectos, únicamente 170 hectáreas de una superficie de 26,278. ¿Qué pasa? Que nada más son 2 cuadras a la redonda de la ciudad de Tlaxiaco. Continuamos.
Entonces es aquí donde más de 36,000 habitantes de Tlaxiaco pueden perder todavía el título de propiedad. Y digo pueden porque no se ha llegado a nada. 12,000 pequeños propietarios inconformes por diversas razones. Son 36,000 habitantes de Tlaxiaco, en el cual únicamente 12,000 habitantes son los que han mostrado su inconformidad, ¿sí? Porque los demás, tal vez porque no tienen la información, no les interesa, o tal vez pensamos que no es un problema tan grave. Bien, el dictamen no reconoció los tipos de tenencia de la tierra que coexistían de palabra en este municipio, y hay quienes tienen títulos de propiedad, pero con esta sentencia dejan de ser válidos. Muchos dicen, bueno, yo aquí tengo mis documentos, ¿no? Es mi propiedad. Sí, pero con esta sentencia pasa a afectar a todos los habitantes. La sentencia solo considera como zona urbana 2 cuadras a la redonda del centro de la ciudad, cuando el casco de la misma se ha expandido de forma significativa. No es posible que en el 2013 quieran reconocer y titular el territorio de Tlaxiaco como comunal cuando los estudios que se hicieron son de 1993, ¿sí? La inconformidad de las y los comuneros por la actuación de su representante de bienes comunales, a pesar de que muchos estaban en la lista como comunales, no tenían el conocimiento. En el 2015, cuando empezaron nuevamente lo de las elecciones, de los partidos políticos, ¿qué pasó? Pusieron una lista en la Casa de la Cultura, en el auditorio, dando a conocer quiénes eran los 1,118 comuneros. Mientras tanto, muchos se reportaban en los medios de comunicación indicando que ni siquiera ellos mismos sabían que eran comunales, ¿no? Que ellos eran comuneros. Y bueno, ¿qué otra cosa? Jesús Hernández Cariño llevaba más de 15 años. En el 2015, el 11 de marzo, el ingeniero Martín Velasco queda como representante de bienes comunales. Y bueno, según los comuneros, porque también se realizaron entrevistas con algunos comuneros, mencionaban que ellos tampoco sabían, o sea, ni siquiera en ningún momento firmaron, ¿no?, las actas, no las firmaron. ¿Qué pasó? Que eran 1,118 comuneros, pero que aún así en las actas hay nombres repetidos, nombres de niños, ¿no?, en ese entonces, que todavía no tenían ni siquiera una propiedad y que en las listas aparecían como comuneros. Continuamos. Bien. También entrevisté a Manuel Gómez Martínez, quien estuvo como presidente municipal en 2 ocasiones, de la misma manera Jesús Hernández Cariño. Él mencionaba que el representante de bienes comunales, abusando de su cargo, se hizo de muchas tierras, ¿no? Pero ¿cuál es la contraparte? Que el ex representante de bienes comunales menciona lo mismo, ¿sí? Entre estas 2 personas siempre ha habido un cruce de declaraciones, ¿no? Y se ha mantenido, y si ustedes han escuchado los medios de comunicación, repito, entre el 2014 y 2015 estuvo muy latente esa información. Continuamos. Bien, en cuanto al contenido de la resolución del TUA, se declara lo siguiente. Esto es lo que está en el acta de reconocimiento y titulación de bienes comunales. En su resultado tercero se menciona que para acreditar la propiedad de los terrenos que el poblado promovente reclama como comunales, Jesús Hernández Cariño presentó títulos primordiales debidamente certificados por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria el 3 de julio de 2000, respecto de los cuales fue emitido su dictamen paleográfico, declarándolos auténticos, ¿sí? En ningún momento, solo fue él a presentar estos documentos, sin nadie más. B. Mediante el oficio 1142, el 12 de noviembre de 1999, se comisionó al licenciado Hildeberto Aguirre para hacer un censo, quien informó en el 2002
que existe un total de 1.118 campesinos que reúnen los requisitos establecidos por los artículos 200 y 267 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, quienes serán beneficiados con la presente resolución de reconocimiento y titulación de bienes comunales. El 26 de mayo de 2005, en audiencia de conciliación, las partes representantes del núcleo agrario, peticionario y pequeños propietarios, con el ánimo de tener propuestas claras de conciliación, acordaron trabajos topográficos tendientes a la localización de la zona urbana del núcleo agrario, el cual no se realizó porque el topógrafo Hugo Velasco Vázquez localizó la zona urbana de Tlaxiaco en el 2000 y cuya superficie encontrada es de 170 hectáreas. El 4 de agosto de 2011 se declaró concluida la fase de conciliación y se ordenó el turno del expediente para que se dictara la sentencia. ¿Cuáles son los resultados? Estamos en el 2016 y este es un conflicto que viene año tras año. ¿Qué pasa? ¿Por qué mencionaba que eran intereses personales? ¿No? Primero, el representante de bienes comunales llevaba más de 15 años y que solo se ha reelegido, porque ni siquiera ha habido convocatorias, ¿sí? Después, él estuvo como funcionario en la reforma agraria, por eso tenía conocimiento de todo lo que hacía. Comentando con un abogado en materia agraria, yo obtengo estos resultados. La resolución adolece de la debida fundamentación y motivación que deben observar los actos emitidos por toda la autoridad, ya que en ninguna parte de la sentencia se encuentran los argumentos legales como las consideraciones bases de la determinación del magistrado del TUA, el Tribunal Unitario Agrario, para tener por acreditado el carácter de comuneros. Lo anterior son observancias mínimas que debió considerar previndicatoria por la autoridad responsable. Siguiente. También se debió administrar justicia a favor de los pequeños propietarios, emitiendo su resolución de manera imparcial. Sin embargo, contrario a dicha disposición de rango constitucional, de forma arbitraria, discrecional y sin previo consentimiento, se les causa serias afectaciones a los pequeños propietarios. La sentencia no se encuentra fundada ni motivada. Asimismo, vulnera los derechos humanos de seguridad jurídica y de legalidad. Esto es así, ya que la autoridad determinó lo siguiente. Bien, bueno, todo esto aparece en el acta de la sentencia de titulación de bienes comunales de Tlaxiaco, ¿no? Lo anterior no encuentra un sustento en pruebas indubitables para acreditar la capacidad legal y cumplir con los requisitos exigidos por la ley para ser considerado comunero. No se expresan las razones y menos las probanzas que se consideraron para determinar tal capacidad y asignar la calidad de comuneros a un determinado número de personas. Solo permite deducir que dicha asignación fue en base de una documental. No cita con qué probanzas da por acreditado que los solicitantes en realidad poseen la superficie solicitada, ya que un informe técnico y un censo de fecha totalmente retrogradas, año 2000, no es suficiente para lo anterior. Realiza una incorrecta valoración de pruebas, transgrediendo con ello el principio de exhaustividad, ya que la sentencia encuentra como primordial sustento una prueba documental que contiene el informe técnico de fecha del 25 de abril del 2000, mismo que además fue desahogado en un diverso expediente. Por esta razón existe una violación procesal al basar la resolución en un trabajo técnico de hace más de ya 15 años, el cual dista bastante de la situación actual que prevalece en el municipio de Tlaxiaco, razón por la cual el Tribunal Unitario Agrario debió ordenar el desahogo de diligencias actuales en las que pudieran emitir una resolución congruente en la realidad jurídica y social, además de no haber citado en la sentencia el material probatorio aportado por los propietarios particulares que se apersonaron. ¿Por qué? Porque cuando empezó este conflicto agrario, muchas personas se ampararon, ¿no? Entonces emitieron amparos indirectos y aún así en el acta de la sentencia de bienes comunales no aparecen estas actas. Si el Tribunal Unitario Agrario dicta la sentencia y omite el análisis y resolución de alguna de las acciones o excepciones
o incluye una no planteada por las partes, viola el principio de congruencia y, en consecuencia, las garantías de legalidad y seguridad jurídica. ¿Sí? Continuamos. Es la última. Bien. Para que este problema se resuelva, ¿qué debe de pasar? Primero, que el representante de bienes comunales actúe en realidad, ¿no? Que reconozca a los pequeños propietarios, que nuevamente se haga una lista, que se haga una limpieza de los 1118 comuneros que no existen, para que se determine, para que se dé certidumbre jurídica a los terrenos que son pequeñas propiedades y certeza jurídica a los terrenos que se dicen comunales, y depende de todos, pero fundamentalmente del gobierno. ¿Sí? Sería todo. Gracias. Bueno, aquí vemos, tienen muchos conceptos legales, pero creo que lo que debe de saltar a nuestra vista, a nuestro interés, es este juego de intereses personales, y creo que mucho la apatía de nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, tiene poco tiempo que llegué aquí, escuchaba yo algo en la radio, en la calle, con los vecinos, pero a veces es un poco esa apatía de informarnos, ¿no? A veces de cuestiones que de alguna forma nos afectan directamente, pero aún así como que nos mostramos apáticos, como que pareciera que son cuestiones muy lejanas, no buscamos informarnos, no buscamos estar al día en cuanto a estas situaciones, ¿no? De cuestiones locales, a nivel nacional, a nivel internacional. Creo que aquí lo rescatable es esta parte que nosotros como personas, como miembros de una comunidad, de un espacio, debemos de mostrar interés en la información de situaciones que nos pueden afectar en algún momento a todos, y aunque no nos afecten, ¿no? Es importante que estemos informados de lo que ocurre a nuestro alrededor. Esperemos que se resuelva esto pronto para todos porque veo que somos todos los afectados básicamente, ¿no? Entonces, ojalá que esto tenga buen fin para